Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Espero que estén expectantes de poder descubrir cada una de las riquezas espirituales que hemos de encontrar en los capítulos del libro de Jueces. Verdaderamente, en la conducta, el comportamiento del pueblo de Israel tras la conquista de las tierras de Canaán viene a reflejar mucho de nuestro comportamiento y nos viene a advertir acerca de las consecuencias de obedecer a medias la palabra de Dios. El libro de Jueces es una continuación de esa conquista de la tierra de Canaán, de esa tierra prometida que comenzó en el libro de Josué. Dios les dio la victoria en desarticular todo el poderío y el dominio de los cananeos. El término cananeo se utiliza para referirse a todos los habitantes de esta porción de la tierra e incluía pueblos como los heteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, hititas y fereceos. Recordemos que los cananeos son los descendientes de Cam, el hijo de Noé, que fue maldecido por su pecado contra su padre Noé. Así que ellos se multiplicaron y se convirtieron en un pueblo impío, idólatra, cometiendo oprobios y sumido en pecaminosidad sexual. Había un juicio preestablecido desde el libro de Génesis 15:16. El Señor nos dice que vendría un juicio contra estas tierras cuando su maldad hubiere llegado al colmo. Y este era el momento. La maldad en sus corazones había llegado al colmo. Así que el pueblo israelita era instrumento en las manos de Dios para desalojar tanta maldad y que esta tierra pudiese convertirse en esa tierra que pudiese resplandecer por medio de la manifestación de los hijos de Dios para gloria de Dios. Pero era necesario, como el Señor les había dicho a su pueblo, que debían desalojar al enemigo, debían desarraigar a todos ellos y no hacer concesiones con ello. Y vamos a ver qué fue lo que en realidad pasó, y esto marca el inicio de la decadencia espiritual de este pueblo que había obtenido una victoria militar sin precedentes. Dios se había manifestado a través de ellos. Sin embargo, un enemigo aún mayor que ese poderío militar que ellos tenían era lo atractivo que resultaba el sistema de vida de estas personas, un sistema de vida del mundo en el que los pecados sexuales, el materialismo, la crueldad eran su bandera, pues su fin era el placer propio. Esto representaba una distracción, un enemigo sutil que iba a venir a socavar su fe y sus creencias en Dios. En Deuteronomio 7:22, recordemos cuando el Señor les estaba hablando, les estaba dando las indicaciones y las leyes que debían seguir y que debían estar pendientes de ellas una vez que entraran a esta tierra y no olvidarse de Jehová. Él les dice: y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. La orden era destruirles e ir despojándoles de su tierra poco a poco. Bajo el liderazgo de Josué, ellos lograron tener una gran conquista y lograron debilitarlos a tal grado que ellos pudieron asentarse y en los diferentes territorios que les fue entregados. Sin embargo, en estos territorios aún quedaban personas pertenecientes a estos pueblos que les correspondían a cada tribu poco a poco
irlas desarraigando. Este poco a poco que habla el Señor es un poco a poco que indica firmeza y dependencia total de Dios. No indica retroceso, sino que territorio que se va ganando, territorio que se avanza y que no se permite que el enemigo pueda reinar aquí. Un poco a poco que no indica debilidad, sino más bien consistencia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que se vuelven radicales en un inicio, en su relación con el Señor y se entregan totalmente, pero poco a poco van cediendo territorio al enemigo en cuanto pasa esa emoción, en cuanto pasa ese primer momento, en cuanto pasa la primera victoria que Dios entrega? Entonces es como que se acomodan y comienzan a dar chance y hacer concesiones y hacer negociaciones con el enemigo, pensando que no se verán influenciados a regresar a una vida de pecaminosidad. Pero quiero evitarles el trabajo de probar esto. La Biblia nos indica que siempre serán influenciados a través de los ejemplos que vemos en el libro de Jueces. Nos indica que no se puede obedecer a medias. El obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. Y terminarán involucrándose y cediendo ante la tentación tan atractiva del pecado. Muchas veces esta crisis no es inmediata. Las consecuencias del pecado no se hacen ver en el momento en que se comete, sino que van poco a poco. Y uno entonces piensa que las consecuencias del pecado no nos van a alcanzar, que logramos evadir la mirada de Dios. Pero esto no es así. Las consecuencias siempre nos alcanzarán. Y el conocer la historia y poderla vivir en el libro de Jueces nos hace estar alertas. Ellos debían haber desarraigado, desterrado a estos pueblos cuya maldad había crecido hasta el colmo de esta tierra que Dios les estaba entregando, para que ellos pudieran crecer y florecer y dar a conocer al Dios vivo, al Dios que les había entregado a esta tierra. Y debían hacerlo poco a poco, es decir, con consistencia, sin volver atrás, dependiendo directamente de Dios, dependiendo de Dios día a día. Así que en este capítulo 1 vemos que Josué ha muerto y preguntan, pues, ¿cuál tribu va a ser la primera que va a entrar a pelear contra los cananeos? Y Dios indica que será Judá, esa tribu tan especial de donde ha venido nuestro Mesías. La tribu de Judá es la seleccionada para comenzar esta pelea individual de cada tribu con Dios, dependiendo directamente de Dios para desarraigar al enemigo. Y lo primero que hace Judá es pedir ayuda. Y pide ayuda a la tribu de Simeón. Y le dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Parece que fue una buena acción, ¿no es cierto? Pedir ayuda a un hermano. Decir, vamos juntos. Sin embargo, pudiéramos pensar que esta era la oportunidad que cada tribu tenía para poder pelear sus propias batallas, dependiendo de Dios, claro está, pero de esa manera poder tener ese conocimiento de la revelación de Dios en estrategias, en conducta y poder afianzar su dependencia de Él. Existen batallas, mis amados hermanos y hermanas, en las que podemos pedir ayuda a otros cristianos, a otras personas que se unan a nosotros como una red de solidaridad para orar juntos, para guerrear juntos, pero hay batallas que nos tocará hacerlos a nosotros mismos.
con Dios, por supuesto. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Estas batallas propias nos harán tener una comunión más firme con Dios y nos ensayarán en el sentido de poder escuchar su voz y su dirección. Así que Judá y Simeón lucharon en contra del cananeo y fereceo e hirieron a 10,000 hombres. También lograron atrapar al rey Adoni-Bezek, que significa Señor del relámpago. Sin embargo, vemos que no aplicaron lo que Dios había dicho. Ellos debían haber matado a este rey y lo que hicieron fue cortarle los pulgares de las manos y de los pies, dejándolo inutilizado para la guerra. Sin embargo, pudo haber sucedido que este rey ejerciera siempre influencia, que era precisamente lo que Dios quería evitarles. Recordemos que los cananeos se les denomina a todos los pueblos que habitaban en esta tierra de Canaán y eran como ciudades-estados, en que cada ciudad tenía su propio gobernante, sus propias leyes y su propio ejército. No había un solo rey. Y esto lo hacía más difícil que se pudiese conquistar de una sola vez. Así que tenemos una primera victoria de la tribu de Judá, ayudada por la tribu de Simeón. Tenemos aquí en Jueces 1 otra vez el relato de Caleb, de aquel espía que había sido enviado con Josué antes de poder entrar a esta tierra cuando aún estaba Moisés liderando. Pues es este mismo Caleb que está aquí obteniendo la recompensa por haber andado en fe todos los años en que el resto del pueblo vagaron en el desierto. Caleb logra entrar junto a Josué a esta tierra prometida y ahora está allí obteniendo el territorio que le corresponde, la tierra de Hebrón, y esta era la tierra más complicada porque aquí habían gigantes. Este es el lugar que ellos habían visto. Sin embargo, su fe sigue firme. Logra derrotar a los hijos de Anac, los cuales son mencionados en Jueces 1:10 por nombre, a Sesai, a Imán y Talmai, con el fin de tomar posesión de esta tierra de Hebrón. Y luego debía tomar posesión de la tierra en Debir, que se llamaba Kiriat Sefer, nos dice Josué 1:11. Y para esto, Caleb lanza un reto y dice: aquel que tomare esta ciudad, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Caleb ya es un hombre mayor y él está en este momento asegurando que su hija se va a casar con un hombre firme, con un hombre de fe, pues él ha visto cómo toda una familia y una nación se deterioran por la falta de fe, por la incredulidad. Así que lanza este reto y es Otoniel, su sobrino, el que lo toma. Así que le da a Axa por mujer y aquí tenemos el ejemplo de una mujer que tiene una relación firme con su padre y que sabe cómo acceder a él y cómo agradarle. Axa puede venir a representar en la vida de cada uno de nosotros un ejemplo de oración. Su padre, Caleb, le ha entregado esa tierra, la tierra del Negev. Sin embargo, es una tierra árida. Y lo que Axa hace es inmediatamente bajarse de su asno, agradecer a su padre por lo que le ha entregado y le dice en Jueces 1:15: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Axa estaba pensando en lo por venir. Tenía tierras, sí, pero se necesitaba agua para que estas tierras pudiesen producir y pudiesen florecer y pudiesen dar honra y gloria a Dios. Así que Axa estaba no solo
viendo lo que estaba teniendo en ese momento, ella estaba viendo a futuro. Una mujer que se acerca a su padre con reverencia, no demandando con imposición, como muchas veces nosotros queremos acercarnos al trono de Dios, imponiéndole a Dios nuestros deseos. Axa lo hace con reverencia y le da gracia. Y le dice, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también esas fuentes de agua. Nosotros podemos acceder al trono de gracia de Dios. Y puesto que Él nos ha dado su Espíritu, podemos nosotros pedir la revelación del conocimiento de su palabra, de las Escrituras, que son esas fuentes de agua de arriba y de abajo necesarias para que junto con el Espíritu Santo podamos nosotros caminar en la voluntad de Dios y ser esos instrumentos útiles en sus manos, esos instrumentos afilados para poder ser usados para esa cosecha. Esa misma confianza que Axa tuvo con su padre, la debemos tener nosotros con nuestro Señor, teniendo siempre la motivación correcta, que es exaltar su nombre, alabando su gloria. Y vemos que nos explica Jueces 1:19 que Judá arrojó a todos aquellos cananeos que estaban en las montañas, pero no pudo a los que habitaban en los llanos, porque tenían carros errados. Es decir, carruajes que eran tirados por cuerdas, aladas por caballos a gran velocidad. Claro, ellos se sintieron quizás impotentes ante ser atropellados por un carro de hierro como estos. Igual, Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos. Sin embargo, sabemos que muchas veces el temor nos embarga. Así que los israelitas preferían pelear en las montañas sabiendo que estos carros no podrían subir. Luego tenemos una serie de relatos en los que se nos muestra cómo tribu tras tribu fracasaron de expulsar a los malvados. Nos dice que la tribu de Benjamín no pudo expulsar al Jebuseo, que la tribu de Manasés tampoco arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas. Nos dice que la tribu de Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, que tampoco la tribu de Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, que tampoco la tribu de Aser arrojó a los que habitaban en Acó, que tampoco la tribu de Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Por qué no los arrojaron? Hacemos esta pregunta y nos la hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué hay áreas de nuestras vidas, hay pecados en nuestro interior que no los hemos arrojado de nuestro corazón? Sabemos que debemos expulsar muchas de nuestras preferencias y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Una, porque estamos cómodos. Posiblemente esas tribus estaban cómodas ya y no querían seguir en más guerra. Estaban cansados quizás. Otros puede ser que les faltó disciplina en perseverar en la misión en que estaban. Perdieron de vista el norte. Y otros quizás por interés. Vemos que muchos de estos lo que hicieron fue hacer tributarios, es decir, poner bajo su servicio a los habitantes de estos pueblos que ahorita estaban sojuzgados, que ahorita estaban bajo ellos. Pero vemos que con el pasar del tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? En la medida que ellos se fueron inclinando hacia las prácticas que estos pueblos tenían, estos enemigos se convirtieron en sus opresores. Una vez que ellos se habían involucrado en sus mismas prácticas, perdieron el norte y se fueron degradando espiritualmente, lo cual conlleva
a una degradación social, económica, y muy pronto ellos se convirtieron en servidores de aquellos con los que habían hecho negociaciones. Todo pecado que permitimos en nuestra vida va a terminar señoreándose de nosotros mismos. Proverbios 20:17 nos dice que sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Cascajo significa fragmentos de piedra y de otras cosas que se quiebran. Y así es el pecado. Al inicio es un pan sabroso, es tentador y nos causa una gran distracción que al final nos trae destrucción. Al final, en nuestra boca lo que se perciben son fragmentos de piedra. El enemigo que salvaron de morir se convirtió luego en su opresor. Y así sucede en nuestras vidas. El pecado que salvamos de morir nos terminará matando. Así que, mis amados hermanos y hermanas, estamos listos para ver las consecuencias de todas estas concesiones, de no haber obedecido totalmente el mandato de Dios. Pidámosle a Dios, mis amados hermanos y hermanas, que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y poder nosotros tener ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, como nos dice Efesios 1:17 y 18. Es necesario que ninguna de estas palabras que estamos leyendo caiga al piso, que sea desparramada. Estas palabras deben caer en nuestro corazón y deben germinar y dar un fruto al ser aplicadas a nuestras vidas, que podamos entender la importancia de amar a Dios de tal manera que no nos resistamos a obedecerle. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y seguimos en este estudio del libro de Jueces. Que Dios les guarde.